Cuando queremos comprar un producto, hay tres factores que tienen que estar en sintonía. Que tenga buenos materiales, una estética correcta y un precio acorde. Y es que lo que más me sorprende de este producto es que cumple con los tres factores. Así que si tienes pensado pillarte un volante para adentrarte en el mundo del sim racing, te recomiendo que te quedes hasta el final. Soy Flechipollo y hoy os traigo mi experiencia con el Ford Racing Wheel. Empezando con el producto en sí, es un volante que cuenta con materiales muy buenos. La base se nota de calidad. El aro es de aluminio y cuenta con un forrado de alcántara, que da muy buena presencia y da una sensación de tener un producto premium. Pero lo más importante son los anclajes. Estos anclajes me sorprendieron muchísimo, y es que se sujetan a la base realmente bien. He probado volantes de otras marcas mucho más caros y no cuentan con este sistema de anclaje tan robusto. Y eso es un punto muy importante a tener en cuenta cuando compras un volante. El siguiente punto a comentar es el diseño. Y es que este producto, a mi parecer, acierta de lleno. La forma del aro, la base en sí, los pedales y colores utilizados son un completo acierto. Quedan estéticamente muy bien. El aro es muy cómodo y el conjunto en general da una sensación de tener un producto mucho más caro de lo que vale. Y es que normalmente cuando vemos volantes de entrada al sim racing tienden a tener diseños más de juguete. Me refiero a que no suelen parecerse a los volantes que utilizan los coches en las competiciones. Y en este caso este volante sí que me da la sensación de estar manejando un coche de carrera. Y sé que la funcionalidad está por arriba del diseño, pero quieras o no, un buen diseño siempre va a dar una buena sensación. Y bueno, el volante es muy bonito y se ve muy bien. Pero vamos a lo importante, ¿cómo funciona? Las primeras sensaciones que da el volante son muy buenas. Cuenta con 3.2 Newton de fuerza constante y se hace notar en todos los tramos de circuito, los resaltos de la vía, los cambios de marcha y la pérdida de adherencia de los neumáticos, que son factores muy importantes que deben ser transmitidos al piloto. Los movimientos del volante son muy precisos, prácticamente no tiene input lag, por lo que no hay delay entre movimientos y te hacen tener una conducción correcta. El volante cuenta con 13 botones programables, que se pueden pulsar con relativa facilidad. Además cuenta con dos paletas analógicas, en las que por ejemplo, en una puedes poner el embrague y en la otra poner el freno de mano. La pedalera puede ser o no ser el punto negativo de este conjunto, según como lo veamos, ya que no es la mejor del mercado, de fuerza anda un poco floja en comparación con otras marcas y de precisión tampoco es la mejor. Pero eso no quita que puedas hacerte unos buenos tiempos, ya que con el tiempo le pillas el rollo. Se nota que pusieron la mayor parte del presupuesto en hacer el volante lo mejor posible a costa de la pedalera. Y esto lo veo una buena jugada, ya que en un futuro puedes hacer un upgrade, pillarte una pedalera mejor y seguir con el mismo volante. Y bueno, ahora vamos a comentar lo que para mí es el factor con más influencia que tiene este producto. Y sí, este es el precio. Su precio es de 200 € nuevo, y esto lo hace automáticamente la mejor opción. El conjunto en calidad-precio prácticamente lo dejan sin competencia. Su rival podría ser el Logitech G29. Este cuenta con 2.3 Newton de fuerza comparado con los 3.2 del FRT, y su precio es de 200 € nuevo. Sí que es verdad que la pedalera del Logitech es mejor, pero como os he comentado antes, para mí es más importante que el volante funcione bien antes que la pedalera, ya que luego puedes pillarte una mejor y no tener que cambiar el conjunto completo. Y bueno, ahora se viene la pregunta del millón. ¿Merece la pena? La verdad es que sí, y bastante. Si quieres adentrarte en el mundillo del sim racing y andas de presupuesto ajustado, en mi opinión creo que es la mejor opción que hay en el mercado. Sus materiales, diseño y funcionalidad lo hacen un producto muy competitivo y muy recomendable. Se me iba olvidando decir que el volante es compatible con Xbox Series, Xbox One, PS4 y PC. Y lamentablemente no es compatible con Play 5. Si te ha gustado el vídeo puedes dejar un like. Yo me voy despidiendo, os mando un saludito y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.